por este lado. Suso, tienes la palabra. Vale. Hola. Bien, sí, se oye, ¿verdad? Buenas tardes. Yo no he traído ningún PowerPoint porque soy un desastre, pero sí os voy a enseñar una imagen, que es esta, porque yo vengo a hablar de esto. Cuando hable de sanidad tenéis que pensar que estoy hablando de dinero. Cuando hable de empleo estoy hablando de dinero. Cuando hablo de Viamed estoy hablando de dinero. Y cuando hablo de la experiencia de mi hospital estoy hablando de dinero. No estoy hablando de otra cosa, ¿vale? Después de decir esto, y lo dejo aquí, es el más grande que tengo y casi el más grande que he tenido nunca. Quiero agradecer a Juan y a todos los compañeros de Aragón su amabilidad, porque da gusto encontrarse a gente tan inconsciente todavía en estos tiempos que invitan a un friki como yo a hablar delante de otras personas. Y aprovecho también para, como sportinguista, confeso que no está en el currículum, lo cual implica un sufrimiento muy grande mantenido en el tiempo desde que era pequeño y que me preparó para el sufrimiento sindical, que yo no sabía que me estaba preparando para eso, porque es básicamente lo mismo, nunca ganas nada y no haces más que llevarte alegrías por pequeñas cosas que son victorias que no te llevan a ningún camino, porque el Sporting fue una vez subcampeón de Liga. Y quiero aprovechar esta fricada para deciros que esperamos ver al Zaragoza en el Molinón, pero en primera, así que no hagáis el bobo, ¿vale? Y a ver si hay suerte y os mantenéis donde tenéis que estar, ¿vale? Yo vengo a hablar de mi libro, ¿vale? Mi libro es mi empresa. Esto sí, no porque yo haya querido así, sino porque me han pedido así que lo haga, ¿vale? Yo vengo a hablar de Fundación Hospital Calahorra, que es un hospital, eso sabemos todo lo que está en Calahorra, que es un sitio bastante exótico de 20.000 habitantes y que tiene 2 hospitales. Yo creo que tenemos la mayor densidad de hospitales por población de Europa Occidental. Luego veréis que 2 hospitales tenemos. Y es una fundación, y eso ya es hablar de forma jurídica, ¿verdad? Y eso nos lleva ya un poquito al meollo del asunto, y es hablar de nuestra experiencia. Yo no tengo plaza en propiedad, a mi condición de friki, uno, mi condición de personal laboral de una empresa de gestión privada, es decir, nosotros ya éramos despedibles antes de la reforma laboral. El Hospital de Calahorra nace como tal fundación el 18 de diciembre de 2000, del año 2000. Y lo recuerdo muy bien porque está una placa allí que dice que lo inauguró Aznar en esa fecha, si no tampoco creáis que me acordaría demasiado bien. Había un centro de especialidades previamente, ¿vale? Y nace habilitado por la famosa Ley 1597 sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Es decir, yo trabajo en un hospital que forma parte del Sistema Nacional de Salud. Voy a decir algo que a lo mejor puede resultar polémico. Hay quien dice que esa ley, que luego se desarrolló en un Real Decreto, el 29 de 2000, era la puerta que se abrió a futuras privatizaciones y con mayor intensidad. Yo creo que eso es cierto, mi experiencia va por ese camino. Hay también quien dice que ese intento de gestionar de manera indirecta y con criterios privados la sanidad pública podía haber servido para evitar mayores privatizaciones. Bueno, yo creo que puede ser que sirviera para eso, que hubiera podido servir para eso, porque desde luego si me lo pones en una escala de maldad, ¿verdad? Es menos malo trabajar en la Fundación Hospital Calahorra probablemente que en una concesión administrativa o en Ribera Salud. Pero bueno, el problema es el de las herramientas. El mismo cuchillo que unta mantequilla se clava en la espalda y acaba con tu vida. El problema es cómo se utilicen las herramientas. Mi hospital nace con unos 100 trabajadores, muchos de ellos que trabajaban en un centro de especialidades que estaba allí construido, y a día de hoy somos unos 400, ¿vale? Somos unos 400. Nace el hospital, como todas las fundaciones de este tipo, que al final han sido muy pocas. Hablaba la compañera de Madrid de Fundación Hospital Alcorcón, fue la primera fundación de este tipo, lo que los profesionales de Derecho Administrativo llaman una fundación sanitaria en mano pública, no confundir con las fundaciones públicas sanitarias. En estas cabe el personal estatutario, en estas otras, como la mía, somos personal laboral, pero llegamos a ser 4 fundaciones y ahí se acabó el invento, el experimento. Alcorcón, Son Yatsen y Manacor y Calahorra. Alcorcón ha seguido su camino, Son Yatsen y Manacor han seguido otro camino diferente hacia la integración en el Servicio Balear de Salud, y nosotros, que somos pues unos individuos bastante marginales y marginados, que procuramos sobrevivir día a día en la Rioja Baja, muy cerca de Aragón. La idea de las fundaciones, o al menos la idea confesa por quien las creó, era: necesitamos ser ágiles, necesitamos ser eficaces y además eficientes. Esto del derecho administrativo es un rollo. Cuando yo quiero contratar con alguien tardo mucho, tengo que hacer muchos pliegos, esto es muy complicado y no puedo yo contratar con la agilidad debida, y por lo tanto voy a dar peores servicios. Voy a crear una fundación que lo que hace es gestionar en régimen de derecho mercantil.
Además, es bien sabido, desde los chistes de Forges es casi un hecho universal, que los funcionarios son una gente muy complicada, que cuesta mucho tratar con ellos, con lo cual vamos a meternos con personal laboral que me suena a todo, a un rollo mucho más ágil, más fácil, un convenio colectivo que debe ser algo muy sencillo de hacer y si me molestan les despido, ¿vale? Bueno, ha sido un fracaso. Que ha sido un fracaso yo creo que es algo más que una opinión propia. Simplemente el hecho de que no haya habido en España una masa crítica suficiente de este tipo de forma jurídica significa que ha fracasado. Llegó a haber 4 fundaciones y los derroteros luego han ido por otro sitio. En segundo lugar, el segundo hecho destacable en nuestra experiencia es la politización intensa de la gestión sanitaria desde el principio. Además, en Calahorra llegamos gente de toda España, muy poquitos de Calahorra, gente del sector sanitario y gente que no había trabajado antes en el sector sanitario, y lo primero con que te encuentras es con una batalla política brutal entre PSOE y PP a cuenta del hospital. Pues el PSOE en aquel momento sostenía que era mejor un centro de salud bien dotado, grande, lo cual sabemos que tiene sentido, lo puedes defender, y entonces como uno decía eso, el otro decía que había que tener un hospital porque eso además sonaba como mejor, más importante y daba más votos. Nos vimos durante los primeros años del hospital inmersos en una batalla partidista realmente infame, con descalificaciones absurdas a costa del hospital y carentes por completo de fundamento. Ellos a lo suyo. Nosotros siempre hemos pensado que hacía falta más política sanitaria y menos política malentendida, pero en eso también hemos sido unos frikis porque los políticos han seguido en la suya en La Rioja y durante 20 años de mayoría absoluta padecemos un notable desgobierno en lo que a política sanitaria se refiere. El hospital nació con 100 trabajadores, como os digo, sin convenio colectivo, con el Estatuto de los Trabajadores, y poco a poco, a lo largo de 3 convenios colectivos sucesivos, pues hemos ido procurando mejorar nuestras condiciones de trabajo, crecer en plantilla y, en fin, llevar adelante la atención sanitaria de la mejor manera posible. Si lo hemos conseguido o no, pues es algo que nuestros compañeros valoran periódicamente y, bueno, la verdad es que estábamos pues bastante satisfechos con lo conseguido hasta octubre del año pasado. ¿Vale? Hasta aquí un poquito la historia, procurando no entrar en lloros ni quejumbrosas lamentaciones que creo que no os merecéis a estas horas de la tarde por parte de un elemento que viene de La Rioja, que aunque Juan diga que está aquí al lado, realmente a veces pensamos que estamos a años luz porque no sabemos muy bien en qué planeta vivimos. Sí hay una segunda cuestión conceptual, aparte de un poquito de este recorrido por la génesis de mi hospital, que quería poner de manifiesto. Hablar de formas jurídicas en el sector sanitario o intentar explicarlo, a mí me parece que es como querer ponerle una silla de montar a una vaca. Es algo que lo mires por donde lo mires no sabes muy bien dónde agarrarlo. Me explico. Yo trabajo en un hospital y soy personal laboral, soy despedible, el hospital es de gestión privada, es cierto, sí. Pero a la vez soy parte del Sistema Nacional de Salud desde el principio, es cierto. Pero no soy una administración pública en sentido estricto, eso también es cierto. Pero sí formo parte del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, eso también es cierto. Porque la ley dice que más del 50% de financiación pública y yo tengo el 100% soy público. Es decir, resumo, soy personal laboral con un convenio colectivo, despedible, trabajo en una empresa privada a esos efectos. Mi empresa, por cierto, debe contratar a día de hoy conforme a la ley de contratos del sector público. Eso de tengo una fundación para agilizar las contrataciones ya no tiene sentido. Tenía sentido en 2001, pero no desde hace unos añitos, ¿vale? Soy Sistema Nacional de Salud y tengo un modelo de carrera de desarrollo profesional idéntico al que tienen mis compañeros del Servicio Riojano de Salud, estatutarios y funcionarios. Igual, pero no por la misma fuente jurídica. Ellos tienen su acuerdo y yo tengo mi convenio colectivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no soy una administración pública, con lo cual la antigüedad en trienios en mi empresa no se me reconoce en el Servicio Riojano de Salud porque la ley que rige esta materia es del año 78 y dice que solo se reconoce entre administraciones públicas, ¿vale? Y como no soy servicio de salud, en la bolsa de trabajo del Hospital San Pedro, del Servicio Riojano de Salud, no se cuenta el tiempo trabajado en mi empresa. Tú explícale esto a alguien, ¿vale? Sí, lo puedes hacer con lápiz, papel y 2 horas por delante. Se dan casos paradójicos y pongo un ejemplo. Un compañero mío, y hay muchos compañeros maños trabajando allí, y los ha habido siempre por esa cercanía, ¿vale? Se encuentra con que el tiempo trabajado en el Hospital de Calahorra no le cuentan el Servicio Riojano de Salud efectos de antigüedad. Pero si viene al Salud de Aragón, hace una parada y fonda y luego vuelve al Servicio Riojano de Salud, sí se lo cuentan, porque Aragón se lo ha contado. Porque Aragón no para a mirar ahí estas cosillas técnicas a ver si te cuento o no te cuento, ¿vale? Bueno, esto es un absurdo, evidentemente, y funciona como una barrera de acceso, y más en el pasado, precisamente para incorporar profesionales, pues en este caso médicos, que no querían ir a un pequeño hospital comarcal de frontera y que además suponía la pérdida de parte de tu experiencia laboral.
este batiburrillo técnico-jurídico y que tiene una explicación, si te paras a pensarlo y lo comentas, pues tiene una explicación, al final es ininteligible para los trabajadores, es algo inexplicable. No es explicable que una comunidad autónoma de 300.000 habitantes tenga dos regímenes jurídicos cuando solo tiene dos hospitales, uno grande y otro pequeñito como el nuestro. Esto parece claro que es un poco absurdo desde el punto de vista de gestión, que debería ir hacia una coordinación de niveles asistenciales y no hacia una disgregación del servicio público. Yo creo que es algo bastante evidente. Voy ahora a la tercera parte de esta modesta intervención, y es contaros nuestra experiencia desde finales de septiembre del año pasado hasta enero de este año, que hemos montado un pollo de mucho cuidado, aunque no hayamos salido en los papeles tipo New York Times ni estas cosas, pero montamos un pollo muy interesante. Cada día que pasa es un día que ganamos, incluso el día de hoy. Yo el otoño pasado pensaba que 120 de nosotros no íbamos a llegar a enero de este año. Incluso hoy cada día nuestro objetivo es ganar una nómina más, ¿vale? Y puede parecer así un poquito melodramático, pero es dramático a secas, ¿vale? Sobra lo de melo, no es nada espectacular, es verdad. Veréis, hubo un rumor que salió a finales de septiembre del año pasado, y fue un rumor, no otra cosa, que decía que el hospital pretendía cambiar los estatutos. Los estatutos deben ser públicos. Nosotros nacimos como fundación del InSalud. Sabes que una fundación no es más que un dinero que sirve para algo. Yo estoy seguro que todos los clubes de fútbol, y el Zaragoza también, tendrá una fundación. Nosotros ponemos 10 euros cada uno y creamos la fundación para fomentar, no sé, la degustación de croquetas de mono de Tanganica. Eso es una fundación. Luego, si nos dedicamos a utilizar ese capital para atracar bancos, será otra historia, ¿vale? El patronato es la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, igual que en su día era el InSalud. El protectorado, que en su día era el Ministerio de Sanidad, es la Consejería de Justicia del Gobierno de La Rioja. Hay unos estatutos que son públicos, o deberían serlo, y deben obrar en el registro público correspondiente. Enterados de que se pretendía hacer un cambio de los estatutos, queremos saber en qué consiste. No obtenemos respuesta, porque el run es que se pretende entregar la gestión del hospital a una empresa, a una persona jurídica, que ese es el cambio. Como podemos ser más o menos espabilados, pero algo hemos aprendido con el tiempo, salimos directamente a una rueda de prensa para reventar la cuestión. Si en esa ocasión niegan ese hecho y nos despiden a todos, nos vamos a casa con un despido procedente como un piano. Pero claro, algo había, efectivamente. Estaban pergeñando un cambio de los estatutos para entregar la gestión, según ellos solo, para entregar la gestión a una persona jurídica. Hasta el momento los estatutos exigían que fuera una persona física. Mira, Pepito Pérez es el gerente, ¿vale? A partir de ahí iniciamos una batalla con todos los medios a nuestro alcance y empezaron a surgir muchas cosas. Surgió una solicitud pública de ofertas con sus pliegos correspondientes en el ámbito administrativo, sería su equivalente, por la cual se pedía a quien estuviera interesado que se presentara para asumir la gerencia del Hospital de Calahorra, a cambio de un variable y de un fijo de unos 415.000 euros al año y un variable que vendría a ser otro tanto, hasta alcanzar un total de 900.000 euros. Es decir, en mi hospital, que teníamos un gerente, que era el mismo gerente que San Pedro, salario que nos ahorrábamos, un director médico, una directora de enfermería y un director económico, con un coste de unos 200.000 euros, se hacía una solicitud pública de ofertas para pagar de fijo más del doble a una empresa por hacer lo mismo y otro tanto por un variable en función de criterios de calidad. Criterios de calidad que todos eran ya cumplidos por el hospital en ese momento. Es decir, lo que costaba 200.000 euros lo ibas a hacer por 900.000 euros al año. Esto es así, con el pliego que hicimos público y que rebatimos punto por punto, demostrando que cualquiera de nosotros que se presentara iba a dar el pelotazo de su vida. De hecho, como comité de empresa presentamos nuestra candidatura para asumir la gerencia del hospital. Nos pedían una fianza de no sé cuántos millones de euros que evidentemente no pudimos aportar, pero presentamos nuestros pliegos el día en que correspondía. Cuando nos excluyeron, recusamos a todo el tribunal, porque consideramos que tenían intereses económicos en el asunto, puesto que habían sido nombrados por la consejería. La consejería tenía connivencia con la empresa Viamed, la cual ya anunciamos que iba a ser la ganadora del pliego, y si alguien nos quería llevar a la cárcel por decir alguna falsedad, todavía estamos esperando que nos lleven allí. Y nos metimos en una pelea que la verdad ha sido de desgaste muy intenso, porque te obliga a recurrir ante el Tribunal Económico Administrativo de Contrataciones. Utilizamos la táctica vietnamita, o sea, que era trabajar por la noche porque por el día andábamos demasiado ocupados protestando, y entonces ocupábamos el hospital, hacíamos nuestros recursos por las noches, la gente se portó muy bien.
procuramos involucrar, y la compañera de Madrid lo ha dicho, a la población, y entonces procurábamos hacer todo aquello que ellos no esperaran. Les dijimos, mira, lo único que vamos a hacer es hablar. No vamos a estar con concentraciones a la puerta del hospital, que encima está a 50 kilómetros de Logroño, por allí no baja ni el corresponsal del diario La Rioja de Calahorra, ni siquiera va al hospital, que encima están las afueras. Vamos a hablar con la gente, vamos a ir a los mercadillos y vamos a decir las cosas. Y las dijimos. Dijimos, miren ustedes, y lo dijimos en medio de la plaza del pueblo con un altavoz, miren ustedes, el escáner del hospital de Calahorra, que es el suyo, se para de lunes a viernes y se para porque nos obligan a pararlo, y a usted le hacen ir a hacerse el escáner en un camión que está aparcado en la calle. Y a mí además me obligan a pagarle al camión y me obligan a pagar tanto. 2, le dijimos, ¿saben ustedes que el familiar del concejal y el concejal, cuando tiene un problema de cardio va a Valdecilla y usted le mandan a la clínica Los Manzanos donde no hay intensivista? ¿Saben ustedes que nos cuesta 2 millones de euros la derivación de pacientes a la clínica Los Manzanos de Viamez? Cosas como estas, todas verdad, las dijimos públicamente en la plaza del Espolón de Logroño y en la plaza de Calahorra. 2.500 ciudadanos, según la policía, salieron una tarde de fútbol y lluvia manifestándose por Calahorra, lo cual es bastante, yo creo, en una ciudad de 20.000 habitantes, ¿vale? Y bueno, y fue una gran pelea y les causó un daño, mucho daño, pese a todos los intentos que hicieron de minar nuestra credibilidad. Claro, nosotros no teníamos los medios que tenían ellos, nosotros llegábamos a hacer chapas y sacar camisetas, ¿vale? Y venderlas para financiarnos. Y digo nosotros contando con el apoyo del sindicato, pero al final, claro, La Rioja es La Rioja, Logroño es Logroño, Calahorra ni te cuento, y nosotros somos los que somos. Y voy ya acabando. Esta experiencia sirvió para deciros que sí, que ganamos, que retiraron el pliego. Se acobardaron. Cometieron también muchos errores, porque se gastaron todo el dinero de nuestros impuestos en buzonear con papel de mucha calidad diciendo que iban a construir un gran complejo sociosanitario que integrara nuestro hospital, un hospital que había ahí al lado, y parte de una residencia de funcionarios de la consejería con 400 trabajadores y 40 millones de euros, cuando el hospital solo ya casi alcanzaba los 40 millones y el conjunto de los trabajadores en total de las 3 entidades era de 500 y pico, con lo cual usted está diciendo que va a gastar menos y va a echar a 120, y eso eran sus planes, echar a 120. Aún no han podido porque no les hemos dejado, pero tenemos la sensación de haber ganado una batalla en medio de una guerra que nos supera, porque es una guerra que supera la representación legal de los trabajadores en la empresa, que nos supera a nosotros, es una guerra cívica de ciudadanos. Y Calahorra tiene 2 hospitales, y ya acabo, tiene 2 hospitales porque al lado del nuestro hay otro que se llama Hospital Viamez Virgen del Carmen, y ahí están. Y ahora tenemos un gerente que es aragonés y que en realidad es un fontanero, porque era el mismo al que iban a nombrar. No hemos tenido que gastar 900.000 euros, pero nos han colocado al que hasta el día antes trabajaba para Viamez, y lo que está haciendo en estos meses es reorientar las tuberías para llevar el flujo presupuestario hacia la caja que corresponde. Por eso os decía que solo iba a hablar de dinero y, en fin, espero no haberos aburrido mucho. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y atención.